¿Cuáles son los datos más inquietantes que conoce? Antiguamente, los pobres vendían sus dientes a los ricos. Las lobotomías eran un completo juego de adivinanzas, y el éxito del procedimiento se basaba principalmente en si el paciente era considerado tranquilo y silencioso después de la cirugía. Walter Freeman, el hombre que popularizó las lobotomías en América, ni siquiera era cirujano. Tuvo que asociarse con un cirujano real para intentar el procedimiento, pero a Freeman no le importaba la duración de la cirugía, así que inventó la lobotomía con picahielo, utilizar un picahielo para acceder al cerebro clavando el picahielo a través del hueso por encima del ojo y cerca de la nariz, y luego simplemente moverlo. Como se dijo antes, Freeman no era cirujano, así que cuando el cirujano con el que se asoció entró en su despacho común, y encontró a Freeman con un picahielos a medio camino en el cerebro de un paciente, su asociación terminó inmediatamente, pero eso no impidió que Freeman continuara su trabajo con las lobotomías. Recorrió el país en una furgoneta a la que llamó Lobotomóvil, ofreciendo el procedimiento a manicomios con pacientes problemáticos. Freeman realizó más de 3.000 lobotomías a lo largo de su carrera, de las cuales casi 500 pacientes murieron y 1000 quedaron en estado vegetativo. ¿Has pensado alguna vez en cómo mueren las ballenas y los delfines? Cuando envejecen y se debilitan demasiado para nadar hasta la superficie para respirar, comienzan a hundirse lentamente hacia las profundidades frías del océano, y fallecen en la oscuridad. Cuando el acorazado alemán Bismarck se hundió tras horas de constantes golpes, 1.500 de los 2.000 hombres de la tripulación pudieron saltar al océano. La Royal Navy rescató a 500 de ellos, pero se marchó antes por falta de combustible y por la amenaza de los submarinos. Más de 1.000 hombres fueron abandonados en el océano para que murieran, tras haber sobrevivido al puro infierno. Hoy en día, la zona del naufragio está llena de miles de botas de cuero, que en su día pertenecieron a la tripulación y que murieron al ser abandonadas. La edad media de la tripulación era de poco más de 20 años. En las primeras horas del 26 de septiembre de 1983, una falsa alarma en un búnker soviético indicó el lanzamiento de múltiples misiles nucleares estadounidenses. Todos en el búnker excepto un hombre, Stanislav Petrov, pensaron que era un ataque real. Pero Petrov, correctamente, asumió que si los Estados Unidos iban a lanzar un ataque, habrían sido cientos de bombas, lo que le llevó a no informar a los superiores, que probablemente habrían ordenado un contraataque, lo que llevaría a una guerra nuclear sobre los misiles, probablemente salvando miles de millones de vidas. Hemos estado varias veces a una decisión de una sola persona de la guerra nuclear. Hubo una avería en una antena parabólica en el Ártico que confundió la luz de la luna con un ataque masivo del medio. Fue solo gracias a un mayor canadiense que se dio cuenta de que Khrushchev estaba en Nueva York, por lo que un ataque era altamente improbable. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón atacó a China con pulgas infectadas con la peste bubónica. Cuando tu sistema inmunológico reconozca que tienes ojos, te quedarás ciego, y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Pero por qué? Normalmente tu sistema inmunitario no conoce tus ojos, así que cuando descubre que los tienes, piensa que son algo que tiene que combatir como un virus o un cuerpo extraño, por lo que te estás cegando. En la década de 1940, antes de los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima, los Estados Unidos fabricaron alrededor de 1,5 millones de corazones púrpuras en previsión de las bajas. Desde que se produjeron los bombardeos, hubo un excedente de corazones, por lo que algunos de esos mismos corazones se siguen entregando hasta el día de hoy. Estaba limpiando el garaje con mi madre poco después de la muerte de mi padre, y encontré una carta de ruptura muy larga y triste de mi padre a mi madre con fecha del 2 de julio de 1985. Le pregunté por ella, ¿qué había pasado? Y ella se rió y dijo, oh, lo arreglamos todo al día siguiente y volvimos a estar juntos. Yo nací 9 meses después, el 1 de abril de 1986. Fui el producto de un enganche, y tuve en la mano la carta que inició los acontecimientos de mi existencia. Un almirante de la Armada Británica fue eliminado por el pelotón de fusilamiento por no hacer todo lo posible cuando se le ordenó reclamar la isla de Menorca. El almirante Bean descubrió que la isla ya había sido reclamada por una flota francesa, y decidió dar la vuelta a sus hombres para salvar sus vidas en lugar de navegar hacia el suicidio.
Gran Bretaña no podía admitir que Francia se les adelantara y culpó de la pérdida de Menorca al almirante y lo condenó a muerte. Utilizaron las historietas de los periódicos y la propaganda para difundir información errónea sobre la incompetencia del almirante para que el público apoyara su ejecución. Básicamente, este tipo murió por culpa del nacionalismo. Hay un nuevo análisis de su carrera y su muerte que fue una parte de por qué, recientemente, el nombre de bien limpiado y el almirante fue devuelto a su honor. La mayoría de los hombres reciben sus primeras flores en su funeral. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Japón imperial operaba transportes de prisioneros conocidos coloquialmente como barcos del infierno. Como su nombre indica, las condiciones a bordo eran francamente atroces, los prisioneros se hacinaban en bodegas de carga humeantes y sin ventilación, hasta el punto de que prácticamente solo se podía estar de pie. La comida y el agua eran increíblemente escasas. No había instalaciones sanitarias y los abusos de los guardias eran habituales. La muerte por inanición, infección, disentería, deshidratación, etc. era común, y muchos sufrían de delirio debido a las condiciones. Muchos de estos barcos fueron hundidos durante la guerra, y a menudo la gran mayoría de la carga de prisioneros de guerra no podía escapar y se hundía con los barcos. El peor fue el Junio Yomaru, hundido por el submarino HMS Tradewin con 5.620 prisioneros de guerra y trabajadores esclavos. Aunque los japoneses no dieron ninguna indicación de que estos barcos transportaban prisioneros de guerra, el hecho de que también transportaran soldados y equipo militar los convertía en objetivos válidos. En 1972 un avión se estrelló en los Andes en una montaña nevada. 16 de las 45 personas, la mayoría chicos de un equipo de rugby de Uruguay, sobrevivieron allí durante 72 días. Tuvieron que comerse a las personas que murieron durante o después del accidente para poder sobrevivir. Nadie sabía exactamente dónde se había estrellado el avión, y solo fueron encontrados porque 2 de los chicos caminaron durante 10 días por las montañas, y bajaron a un valle donde un agricultor los encontró. Encontraron una cámara en el equipaje y se hicieron fotos. La mayoría de ellas están en internet e incluso se pueden ver partes de los cuerpos por ahí. No recomiendo buscarlas si eres muy sensible. El gobierno de Estados Unidos fue expuesto por espiar ilegalmente a sus ciudadanos a través de sus cámaras web en 2013, y nadie se preocupó ni hizo nada al respecto. Se limitaron a llamar traidor al tipo que lo hizo, Edward Snowden, así que probablemente siga ocurriendo. Las orcas muestran más crueldad hacia otros animales que cualquier otra especie, excepto los humanos. Torturan a las focas durante horas y horas, llegando a ahogarlas, arrancándoles la cabeza de un mordisco, y lanzándosela como una especie de juego de voleibol. También tiran a las focas del trozo de hielo en el que están descansando utilizando las olas creadas por sus colas. Luego esperan a que vuelvan a la plataforma de hielo. Entonces lo hacen de nuevo. Esto ocurre durante horas antes de que lo ahoguen y le hagan el texto anterior. También golpearán a los peces hasta 100 pies en el aire, rompiendo cada hueso de su cuerpo por diversión. Creemos que es por diversión porque no lo tocan después, ni un solo bocado para comer. También hay al menos un caso documentado de una orca que asesinó a un alce que viajaba entre islas. Los humanos son la única excepción, excluyendo los cautivos que siempre acaban teniendo problemas mentales por razones obvias, con los que las orcas nunca parecen tener una crueldad extrema sin razón aparente. Creo que es porque se ven a sí mismas en nosotros, ya que también somos monstruos. Además hay casos en los que si un tiburón ve a una orca sola, no volverá a esa zona durante al menos un año. Las venas de una ballena azul adulta son tan grandes que un niño pequeño no solo puede caber, sino que puede nadar a través de ellas si las hace. El último reactor de la central de Chernobyl se apagó en el año 2000. En Manila, Filipinas, hay personas que literalmente buscan restos de comida en un monte de basura para volver a cocinarlos y venderlos. Los lugareños lo llaman pakpak, que significa cepillar la suciedad. Los calamares machos fecundan los huevos de las hembras implantando un saco lleno de esperma en una cavidad o oviducto en la cara de la hembra o cerca de ella, varía según la especie, para extraerlo y utilizarlo posteriormente. Las hembras de algunas especies comen y meriendan estos espermatozoides, por lo que a los machos les conviene enterrar el saco lo más profundo posible. Esa no es la parte inquietante. La parte inquietante es que ha habido múltiples casos de personas que han comido calamares al estilo sashimi o cocidos, pero no lo suficientemente cocidos,
al parecer, y han sentido inmediatamente una sensación de picor en la boca / mejilla / lengua / lo que sea. Resulta que el calamar no estaba del todo muerto, y había implantado con éxito sacos de esperma en la lengua / mejilla / lo que sea de la persona, requiriendo una intervención médica para su extracción. Hoy en día no como calamares. Hay un plato mexicano muy popular llamado pozole y tiene su origen en los aztecas, que utilizaban el sacrificio humano como proteína en la sopa. Cuando llegaron los españoles y conquistaron el país, ya no se les permitió utilizar carne humana como proteína, así que cambiaron a la carne de cerdo, que se dice que tiene el sabor más parecido a la carne humana.